Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy tenemos la ponencia Educación Sexual Integral en conmemoración al Día Mundial de la Salud Sexual, que fue el 4 de septiembre. También esta ponencia está formando parte del curso nacional que pertenece a algunos compañeros acá presentes y también parte de la serie de ponencias de sexualidad responsable. En esta oportunidad tenemos como ponente a la licenciada María Elena Galarreta Howard, licenciada en obstetricia y es magíster en género y sexualidad y salud reproductiva, perdón, que me he confundido. Entonces, en esta oportunidad contamos con su participación nuevamente, siempre nos apoya en las ponencias de ese país y también a nivel nacional. Tiene la palabra licenciada y voy compartiendo su PPT o usted lo va a poder compartir. Compártelo, por favor, estoy con dificultad. Ok, ahorita lo hago. Muy bien. Bueno, buenas noches con todas y con todos los presentes. Siempre para mí es un placer poder hablar, compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi vida relacionada con la salud sexual y la salud reproductiva. Y cobre relevancia en fechas como estas, ¿no? En las que se han generado fechas justamente conmemorativas a partir de la importancia que tiene hablar sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre nuestro cuerpo, sobre la importancia del autocuidado. Entonces, son fechas que nos permite no exactamente celebrar, pero sí hacer un alto a lo cotidiano y poder hacer una reflexión, ¿no? En torno a estos temas que son tan importantes para todos y para todas, pero sobre todo para quienes estamos vinculados al área de salud, porque como actores fundamentales nos toca pues también estar a la altura de una sociedad que necesita tener información, ojalá pueda ser libre de prejuicio, ojalá pueda ser sin estigma negativo, el estigma siempre es negativo, sin censura, ¿no? Y poder contribuir así a hacer una sociedad mucho más horizontal, una sociedad donde nos protejamos mutuamente, donde nos cuidemos y nos respetemos, sobre todo en toda nuestra diversidad, ¿no? Entonces, eso también demanda una deconstrucción de nuestros propios conceptos, preconceptos que traemos de la formación de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hoy día vamos a trabajar sobre estos temas y la segunda, por favor. Ok, un poco el índice de lo que voy a trabajar hoy día y la otra. Muy bien, entonces, espérenme un segundito, espero que no se altere nada, sino de que yo estoy en mi oficina y no logro ver bien, estoy con unos lentes que no me ayudan tanto. Pero bueno, ahí está. Más importante que mi imagen es el contenido. Muy bien, entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de sexualidad, es importante establecer claramente los conceptos. Y también nos toca a nosotros aclarar estos conceptos desde nuestra propia mirada. El sexo es lo concerniente a la anatomía, ¿no? A lo que es ser macho, hembra o intersexual. Entonces, esto debe quedar claro que se refiere, eh, se refiere básicamente a una cuestión física, ¿no es cierto? Mientras que la sexualidad tiene que ver con los comportamientos sexuales, con la orientación sexual y los cambios que se dan a lo largo de nuestra vida en las diferentes etapas que están descritas, digamos, ¿no? La infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y la tercera edad o el ser un adulto mayor en diferentes momentos y por lo tanto un enfoque diferente de acuerdo a cada momento del que nos toca en la vida, un enfoque de nuestra sexualidad, características diferentes y que justamente la hacen
hacen que esas características sean propias de la etapa que nos toca. Entonces, por ejemplo, reconocer que existe una sexualidad del adolescente, una sexualidad del adulto mayor, ¿no? No pensar que eso no, ya es temas vetados, ¿no? O que es tema tabú para la adolescente. No, o para el adolescente. Al contrario, reconocer que existe y cómo podemos orientar para que sea una sexualidad saludable, ¿no? Donde no se más bien termine estrellando, digamos así, con la falta de acceso a servicios, con la falta de información o con la censura, el riesgo de que, por ejemplo, un adolescente vaya a un centro de salud a buscar una orientación porque ha iniciado su vida sexual y quiere buscar una orientación en anticoncepción y encuentra rechazo. No, que eres muy joven, ¿cómo es posible? ¿No? Encuentra censura. Tienes que traer a tus padres o a tu tutor, ¿no? Cuando en realidad lo que correspondería en forma saludable es darle una orientación abierta, libre de prejuicios, en la que se le pueda dar toda la información que necesita para poder tener una vida sexual saludable, sin riesgos de un embarazo no deseado, sin riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, sin riesgos de caer en manos también de abusadoras o de abusadores. Entonces, creo que es muy importante reconocer que en cada momento de nuestra vida, y también hay otras características como por ejemplo la procedencia, porque es innegable que la sexualidad, el cómo nos comportamos y cómo van dándose esos cambios están, digamos, atravesados, ¿no? Por características como por ejemplo la etnia, o sea, la raza, por ejemplo, la procedencia, de dónde vienes. Cada persona tiene un comportamiento también cultural, ¿no? De dónde viene, qué influencias culturales ha recibido a lo largo de su vida que irán a determinar sus comportamientos. La otra, por favor. Ok, son imágenes. Esta es una imagen, la de la izquierda, de una flor en realidad, ¿no? Sino que me pareció súper simbólico porque diagrama muy bien cómo son los genitales externos, los genitales femeninos. Y es importante repasar la anatomía porque no es infrecuente encontrar en la consulta mujeres que no conocen sus genitales, nunca se los han visto, nunca han cedido a la curiosidad, porque sí la han tenido, pero a veces no cedemos a la curiosidad de observarnos a través de un espejo, por ejemplo, ¿no? Es como una zona, digamos, tabú, una zona que no hay que mirarla, porque desde pequeñas nos dijeron, no te toques, ¿no? Eso es sucio, tanto para chicas como para chicos, ¿no? También a los varones, a los niños, a veces los adultos estamos como muy alertas y que como que nos da mucha urticaria, mucho nerviosismo cuando vemos que un niño o una niña se toca mucho los genitales, cuando en realidad debemos de entender que es parte del descubrimiento de su cuerpo, de su sexualidad, de su sensibilidad, ¿no? Entonces, lejos de aportarle, de orientar adecuadamente, de lo importante que es relacionarse de una manera limpia y saludable con su cuerpo, ¿no? Reconociendo también, aprendiendo lo que es la intimidad, que hay ciertas cosas que se hacen en intimidad, ¿no? No, nos asustamos y lo que hacemos a veces los adultos es reprimir. Entonces eso genera eh, traumas. Y no es una exageración hablar de traumas, porque en la consulta yo escucho frecuentemente a las pacientes decir, ¿no? Yo me relaciono mal con mi cuerpo porque a mí de niña todo el tiempo me han hablado cosas malas del cuerpo y del sexo, ¿no? Entonces siempre me han dicho que eso es de mañosos, de mañosas, o eso es sucio, o el miedo, ¿no? Infundado a través de el tener que cuidarnos lamentablemente, del acoso, ¿no? Todo el tiempo si salimos a la calle tenemos que cuidarnos de cómo vamos vestidas, las mujeres, en la pubertad, en la adolescencia, porque somos blanco
de ese acoso. Entonces, todo eso tiene que ver con nuestro sexo, con nuestro cuerpo, y también con nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, como que eso va generando todo un halo de tensión en torno a nuestro cuerpo, a nuestro sexo, ¿no? Y hace que, lejos de reconocernos saludablemente y aprender a cuidarnos a través de ese conocimiento, al contrario, ¿no? Hay todo un rechazo a eso, o un desconocimiento, o un ocultamiento, inclusive, porque lo hacemos a escondidas y con poca información, con poco conocimiento científico, ¿no? Entonces, reconocer cuáles son las partes de los genitales hacia arriba, lo que le llamamos el monte de Venus, ¿no? Donde está el vello púbico, ¿no? Y ahora también un acápite ahí, está muy de moda la depilación de todo el vello púbico. Puntos de vista, si hay alguien a quien le parece lindo y lo quiere hacer, está bien, es un derecho. A propósito de derechos sexuales y reproductivos, es un derecho, pero siempre con precaución, mucha higiene, porque también puede hacerla vulnerable, ¿no? Un poco más vulnerable a infecciones, a inflamaciones. Entonces, con precaución no habría ningún problema si así lo desea. Entonces decíamos que hacia arriba tenemos el monte de Venus, donde está todo el vello, la mayoría del vello púbico, y luego hacia los lados, dos, digamos, rodetes largos, gruesos, que son los labios mayores, ¿no? Los labios mayores que se proyectan hacia abajo y que se unen en un, digamos, se unen formando casi una cavidad hacia arriba. Volvemos, encontramos el clítoris, ¿no? Totalmente cubierto por un capuchón que se desplaza cuando se da la excitación, ¿no? Y deja libre lo que es el cuerpo cavernoso del clítoris, altamente inervado, ¿no? E irrigado, y por el centro digamos, del placer femenino, innegablemente, ¿no? Eso es bien importante destacar. Hay que estimular el conocimiento del clítoris como centro de placer. Es muy, muy importante. A veces ni nos lo tocamos porque hay desconocimiento, ¿no? Hacia abajo, dos como lengüetas, digamos así, más delgadas, que son los labios menores, esto que en la imagen se ve más rosado, o quizás más rojito, ¿no? Más delgado, esos son los labios menores, ¿no? Que en esta imagen está entreabierto, puede estar un poquito más cerrado o más abierto, no hay problema, ¿no? Que en el centro, ya hacia arriba, debajo del clítoris, tenemos el introito urinario, ¿no? Es un orificio pequeño que está sobre la vagina y por debajo del clítoris. Y ya hacia abajo del introito urinario está el introito vaginal, ¿no? Con esas características, carúnculas himeniales o restos himeniales, ¿no? O puede estar un himen ahí también complaciente, hay tipos de ímenes, también interesante reconocer que a veces podemos encontrar un himen intacto cuando es un himen complaciente y digamos, no sufre lo que le llaman defloración, ¿no? Y hacia atrás, o sea, un poco más hacia abajo ya, tenemos el periné, que es esta zona entre el final de la vulva y el ano, ¿no? Importantísimo reconocer que toda esta zona, todo esto que está enmarcado desde el ano hasta el monte de Venus, viene a ser justamente los genitales externos femeninos. La otra, por favor. Y ahí está bien. El aparato reproductor que está dentro de la cavidad pélvica, ¿no? El útero,
reconocemos en él su, digamos, su capacidad de distensión que tiene, porque normalmente un útero mide entre 6 y 8 centímetros, un útero no grávido, ¿no? Sin embargo, logra multiplicar sus dimensiones cuando está embarazado. Entonces, este es un útero no grávido, tiene un fondo, ¿no? Tiene un cuerpo, un cuello, lo que le llamamos cervix, ¿no? Y luego hacia los lados las trompas de falopio, y hacia abajo los ovarios, que son dos también, ¿no? Eso también es importantísimo. Ya ustedes como estudiantes pues conocen un poco más de la anatomía, pero es importante hacerle un diagrama incluso a las pacientes, porque las pacientes creen que tienen un ovario, ¿no? Y confunden entre qué, el ovario no es el útero, ¿qué cosa es? O sea, entonces también es importante tener muy clara esta imagen. Los que se dediquen a la ginecología o a la obstetricia, será una cosa, parte de nuestro vocabulario permanente, porque siempre hay que estarles diagramando a las pacientes, indicando, porque hay eventos relevantes, entre ellos el embarazo, pero también la importancia del cuello del útero, su cuidado, por la prevalencia que tenemos de cáncer de cuello uterino, de cáncer de útero, de cáncer de ovarios, ¿no es cierto? Entonces, muy importante reconocer cada una de estas partes del aparato reproductor femenino. La otra, por favor. Y luego los genitales masculinos, por supuesto, también fomentar, ¿no?, que las parejas reconozcan la genitalidad y no que siempre a oscuras, porque muchas veces esto genera un gran desconocimiento y una demora en el tratamiento de algún problema que pueda haber en los genitales, como por ejemplo, a veces verrugas genitales, como por ejemplo, puede ser también inclusive una, digamos, malformación inclusive en el pene, que si no hay la cercanía o esa confianza de mirarnos, ¿no? A veces no es tratada, o secreciones o irritaciones en el glande, ¿no? Y muchas veces, o lamentablemente, por ejemplo, acá en nuestro medio, no tenemos el hábito de que los adolescentes y jóvenes vayan a una consulta urológica. Casi siempre la consulta urológica está como vinculada a lo quirúrgico, ¿no? Sobre todo si se trata de varicocele, de criptorquidia o de otras afecciones quirúrgicas, pero en realidad deberíamos de fomentar un poco más, y bueno, desde ambos lados, tanto desde los pacientes como también de los urólogos, pero un acercamiento, ¿no?, de ese servicio, y además también hacer un lenguaje más amigable de la importancia del conocer la genitalidad, de preservar su salud a través de las medidas de seguridad, del sexo seguro. Por ejemplo, qué pasa si tengo sexo anal, o si soy un hombre que tiene sexo con hombres, cuáles son las medidas de seguridad que debo de tener. Es decir, reconocer la diversidad en toda su amplitud y cómo esto puede constituir o sea, como un punto de partida para tener una vida saludable, ¿no? Orientar adecuadamente la información sin censura y sin reproche, sin represión a las conductas, ¿no?, a las diferentes formas de manifestación eroafectiva. Entonces, observando el pene, está bien definida la cabeza o glande, correctamente para hablar, y el cuerpo, ¿no? Dice, en el vértice del glande se observa el meato urinario. El
meato urinario y en su base se aprecia levantamiento pronunciado en el dorso, ¿no? Que es la corona del glande. Es importantísimo que este es un glande, por ejemplo, erecto, perdón, es un pene erecto. El prepucio, que es la piel del cuerpo, generalmente cubre la cabeza o el glande, ¿no? Lo cubre en su estado, digamos, de relajación. Y cuando se erecta, pues se desplaza el prepucio y deja libre el glande. Entonces, es importantísimo cuando fomentamos o educamos en salud sexual, fomentar la higiene genital en los hombres. ¿Quién le enseña pues al hombrecito, al niño, al puber, a lavarse adecuadamente el pene, ¿no? O sea, el baño de los hombres es rápido, fugaz, y generalmente no hay una atención prolija o específica del pene. Y justamente eso genera infecciones, ¿no? Y infecciones que a veces lo llevan a lo largo de la vida y que posteriormente pueden producirle serias dificultades, incluso en su desenvolvimiento sexual. Entonces, no son cuestiones menores, hay que atenderlas oportuna y con toda claridad además. El otro, por favor. Muy bien. Entonces, como parte del autocuidado, la exploración genital a través de una consulta ginecológica es muy importante hacerla precozmente, o sea, oportunamente, ¿no? Se puede hacer a través de una consulta segura también, vuelvo a repetir, una consulta segura donde te sientas atendida, ojalá acompañada, ¿no? En tu desarrollo. Entonces, el Papa Nicolau es una muestra, es un examen que se toma, un examen a los fluidos, a la secreción cérvico y que se analiza, ¿no? Se analiza por un patólogo, patóloga, y se descarta a través de esta prueba el cáncer de cuello uterino, ¿no? Que también es un tema súper importante, dado el riesgo del pronóstico que pueda tener dependiendo del estadio en que se diagnostique. Todo lo que se pueda diagnosticar precozmente va siempre a tener un mejor pronóstico a futuro, ¿no? Entonces la idea es justamente poder tratar oportuna y preventivamente. Ahora, también reconocer que estas lesiones a nivel del cuello que pueden ser detectadas a través de una consulta ginecológica muchas veces están relacionadas a la práctica sexual, ¿no? Y no exactamente a tener múltiples parejas o no. El problema está en que si yo puedo haber tenido una sola pareja, pero si mi pareja ha tenido N parejas, ahí se abre el abanico de posibilidades. Entonces, ahí es un tema pero bien importante destacar la importancia del cuidado mutuo, ¿no? Cuando se inicia una relación, lo más recomendable es primero hacer una evaluación médica, ¿no? De ambos. Es lo ideal, pero lamentablemente siempre empezamos al revés, ¿no? Primero tenemos la relación sexual sin protección todavía y después recién estamos pensando, uy, ¿y si pasa? ¿Y si pensamos también, ¿no? En eso. A veces después, cuando vienen las consecuencias, recién caemos en cuenta. Entonces, bien importante fomentar que si vamos a tener relaciones sexuales ocasionales o eventuales, usar preservativo. El método de barrera por excelencia que no solo previene embarazos no deseados, sino sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Desde las más sencillitas, esas que se pueden tratar con crema o pastillitas, hasta aquellas mucho más serias que pueden comprometer hasta la vida, ¿verdad? Entonces, también se puede utilizar recursos naturales, por supuesto que sí. Ahora hay una
hay una oleada bien fuerte, bien grande de no quiero nada de medicación, ¿no? Los medicamentos químicos son muy dañinos para el cuerpo, que para aquí, entonces quiero lo natural. Bueno, también hay mucha información al respecto, podemos recurrir a las bondades de la naturaleza a través de el uso de plantas maravillosas que ancestralmente han sido con lo que se ha curado nuestros ancestros y que también tenemos que revalorar y reconocer su capacidad de tratar algunas dolencias, ¿no? En todo caso, hacer una combinación tanto de lo natural, ancestral, si se quiere, con lo moderno y más, digamos, no quiero decir científico, porque lo ancestral y lo natural no deja de ser científico, estoy segura, pero sí de repente los más de influencia occidental, ¿no? Y fomentar la autoexploración, por ejemplo, de las mamas. No, las pacientes no van a ir todos los meses a hacerse una exploración de mamas pues a un servicio de salud, sino más bien enseñarles, fomentarles la autoexploración de cómo reconocer cualquier anormalidad a nivel de las mamas, ¿no? Y que es identificar que puede ser un factor de riesgo y que debe de ser atendida oportunamente. Y por supuesto, el placer, la conquista del placer como una, digamos, una máxima de lo que es el autocuidado. Eh, no sancionar la autoexploración o la búsqueda de placer, sino todo lo contrario, alentarla como una forma de reconocer también que nosotras sí tenemos placer y no depender de lo que otra persona te provea, sino lo que una misma puede darse. Lo otro, por favor. Bueno, las infecciones de transmisión sexual nos han acompañado a lo largo de la vida, lamentablemente. Entonces, me pareció importantísimo este cuadrito antiguo, sin embargo, como es un tema que nos ha preocupado mucho y que se observa que siempre va en incremento, ¿no? Es como que, como si habláramos del desarrollo de nuestro, ¿no? Como si dijéramos, uy, estamos mejorando, ¿no? Porque hay más casos, lamentablemente estamos hablando de casos de infecciones de transmisión sexual. Y esto pues lo que refleja es que a veces el más uso de nuestras libertades, el más uso o el más acceso a información o a medios de comunicación, a lo que se llama la tecnología, inclusive no necesariamente va de la mano, ¿no? Con la conciencia, con el cuidado, con la importancia del cuidado y el autocuidado y el cuidado mutuo de las personas, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, lamentablemente, históricamente se han incrementado, no es una excepción lo que está pasando actualmente, en tiempo de pandemia, han sido desatendidas las atenciones en los servicios de salud, en estos rubros, en estos temas, lo cual obviamente cuando ya se ha comenzado a levantar estas restricciones de acceso a los servicios de salud, cuando se han vuelto a implementar los servicios de salud, nos hemos encontrado con un gran embalse de una demanda insatisfecha con problemas que ya requieren de un manejo mucho más complejo, ¿no? La otra, por favor. También un poco más de lo que son la incidencia y la prevalencia, sobre todo, de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Eso yo lo voy a dejar. Otra, por favor. Ajá, un poco de planificación familiar como parte de la importancia del autocuidado y del cuidado mutuo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de anticoncepción, pues es indispensable reconocer que tenemos que ofertarle a las pacientes toda la variedad que existe para que, libre de prejuicios o de, digamos, de tabúes, ella pueda elegir aquel que se le acomode mejor, ya sea por el acceso, porque sea fácil de conseguir, porque sea económico también, porque no sirve de nada buscarme un anticonceptivo carísimo cuando el próximo mes yo no me lo puedo comprar. Y también de acuerdo a su proyecto de vida, cuánto tiempo se quiere cuidar la pareja o la persona, la mujer. Quiero cuidarme 6 meses, quiero cuidarme 6 años, quiero cuidarme toda la vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también poderle ofertar
con criterio, ¿no? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión de los anticonceptivos, pues en cuestión de, si lo queremos dar un enfoque de duración, tenemos los de largo plazo, por ejemplo, el DIU, ¿no? El dispositivo intrauterino, la T, que hay variedad. Tenemos la T de cobre, la T de plata, tenemos la Mirena, que es la T hormonal, ¿no? Entonces, son dispositivos que se colocan dentro de la cavidad uterina, deben de ser colocados durante la menstruación idealmente, ¿no? Porque es más fácil ponerlos, menos, digamos, molestias para la paciente y porque además garantiza que no hay el riesgo de que haya un embarazo durante la inserción de estos, ¿no? La T de cobre la puede tener hasta 12 años, la T de plata 5 años, o Novaté también se le llama, y la Mirena, que es una T que no tiene ningún metal, sino más bien libera progestinas y por 5 años también, ¿no? Cada una con sus características, sus efectos. Hay pacientes que les va de maravilla, hay otras que un poco pueden sentir alguna molestia, que puede llegar inclusive a ser motivo de su retiro. Eso es simplemente que demuestra de que para cada paciente hay un método adecuado, ¿no? Luego tenemos en duración también así de largo tiempo el implante subdérmico, ¿no? Que es el que está acá a la derecha y abajo, en la esquina inferior derecha. Es un tubito plástico con carga hormonal que se coloca en la cara interna del brazo, ¿no? De fácil inserción, toma apenas un minuto colocarlo, la protege a la paciente hasta por 3 años, tiene ciertas características, produce en la mayoría amenorrea, ¿no? Pero la verdad con excelentes resultados en la mayoría de pacientes y de satisfacción. A veces también existen las que no les parece, no les gusta, no les cae bien, les produce un poco de ansiedad o les sube de peso, causa de retiro también, ¿no? También el retiro es sencillo, se hace un pequeño piquete con una hojita de bisturí y se retira con una pincita pequeña, ¿no? De fácil acceso y es muy fácil de retirar. La paciente generalmente, cuando lo tiene inserto, lo siente, pero no le genera ninguna limitación. Puede hacer deporte, puede ella cargar si tiene bebés, puede desarrollarse, bailar, nadar, cualquier actividad y no se limita en lo absoluto. Luego tenemos las inyectables de 3 meses, ¿no? Entonces, generalmente las pacientes también con muy buenos resultados puede producir un poquito de spotting, le llamamos un sangradito irregular y no menstruación, ¿no? Franca, sino más bien amenorrea y también acusan a veces un poquito de incremento de peso con esta, pero tengo pacientes a las que les va de maravilla y es por eso que existe, porque algunas personas lo aceptan con muy buenos resultados. Luego tenemos el inyectable mensual, que es de bajo costo además, fácil de conseguir en la mayoría de farmacias, uno puede fácilmente encontrarlo, ¿no? Y regula la menstruación, generalmente las pacientes ven ciclos normales, ¿no? En algunas puede haber un poquito de sangrado irregular, goteo, ¿no? Pero en la mayoría sin mayores problemas, sin mayores efectos secundarios no deseables, les va muy bien. Luego hay algunos métodos modernos, ¿no? Antes de pasar a los métodos modernos, las pastillas, los anticonceptivos orales, ¿no? Súper bien aceptados, hay una gran variedad en el mercado, ¿no? Están los combinados y los monofásicos, hay de 21 y de 28 pastillas. En el caso de las de 21, al terminar una caja se descansa 7 días y al 8º día se retoma el consumo de las pastillas, casi siempre con muy buenos resultados para el ciclo menstrual, disminuyendo los síntomas, disminuyendo los síntomas como el dolor pélvico,
o las otras molestias que pueda haber tenido la mujer, ¿no? Y les disminuye notablemente. Regula inclusive el volumen sanguíneo, ¿no? Haciéndolo menor y también en el número de días, ¿ok? Son súper fáciles de conseguir, como les decía, tanto en farmacias comerciales o en las postas que hay de distribución gratuita también, ¿no? Luego tenemos como métodos modernos los parches, ¿no? Los parches que se colocan, es un parche pequeño de más o menos 4 por 4 centímetros que se coloca en cualquier superficie plana de nuestro cuerpo, puede ser la espalda, el glúteo, y es un método hormonal moderno con una alta eficacia también, ¿no? Bastante seguro, si se usa adecuadamente. Y otro método moderno es el anillo vaginal, que tal cual es un anillo de más o menos unos 3,5 centímetros de diámetro, es plástico, bueno, que se coloca en el fondo de la vagina, ¿no? Eventualmente si se sale, he tenido pacientes que me han contado que se le ha salido, inmediatamente debe ser repuesto a su lugar para que pueda tener la acción anticonceptiva deseada, ¿no? Son métodos, todos los que le he hablado, que obviamente la idea es que la paciente sienta confort de utilizarlo para lograr así que ella también digamos, lo adhiera, lo incorpore a su vida cotidiana y le resulte siendo una herramienta para su desenvolvimiento, para su vida diaria, ¿no? La otra, por favor. Ajá. Entonces, esto es... Mire, esto es importante, ¿no? Porque cómo o sea, se refleja, en este caso, las mujeres de 15 a 49 años de edad, actualmente unidas, o sea, en una relación, y que usan algún método de planificación familiar. Lamentablemente, aquí yo debo comentar algo, ¿no? Eh, por ejemplo, acá dice que el 75% utiliza cualquier método. Eso de que cualquier método genera en realidad, un gran vacío que es lo que se refleja en los embarazos no deseados, ¿no? Porque, sí, a veces uso la inyección, pero de ahí me cambio y me voy a las pastillas. No, pero no encontré, así que ahora, no sé. Entonces, es muy importante el rol de los operadores de salud para lograr adherencia de las pacientes a su método anticonceptivo. Entonces, es importante que los proveedores, obviamente, que exista en el mercado, en este caso el Ministerio de Salud, tenga para proveer, ¿no? La cantidad suficiente. No es posible que a veces en los hospitales desabastecimiento de anticoncepción. Entonces, si la mujer no tiene para comprarlo, ¿cómo se cuida? ¿No? Y la respuesta no puede ser no tengas relaciones sexuales, porque eso sí sería una atrocidad decirlo, ¿no? Sería no atender como Estado, como país, el derecho a una vida sexual saludable, protegida. Entonces es obligación de un país, de un Estado, de un gobierno, el proveer métodos anticonceptivos modernos, ¿no? Y oportunamente para las personas. Entonces vemos que el 75% dice que utiliza cualquier método y un 55% utilizan métodos modernos. Métodos modernos, ¿qué significan? Significan utilizar, por ejemplo, pastillas, significa utilizar DIU, ¿no? Dispositivo intrauterino. Luego tenemos que el uso del método tradicional, 20%, si no estoy equivocando, me dice, sí, altísimo, porque imagínense, un método tradicional, o sea, ¿cuáles son? Eyaculación externa, ¿no? Coito interrumpido, altísimo riesgo de falla. Eso es como estarte condenando. Si quieres protegerte, pues tienes que utilizar un método que te dé la certeza de tener bajo control el riesgo de un embarazo. No, o sea, alejarlo lo más posible porque no deseas.
¿no? Y no usan ningún método, ahí están todos los estudiantes de Cayetano. No, espero que no. No usan ningún método, 24%. Tremendo, tremendo número cuando estamos hablando de un embarazo, del riesgo de un embarazo. Preocupante. Ahora, el mejor método que yo recomendaría es el método de barrera, el preservativo, definitivamente, con su altísima eficacia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y usado correcta y oportunamente, muy eficaz también para prevenir un embarazo no deseado. El otro, por favor, Casey. Un poco de los factores más importantes para elegir, el inyectable mensual, el trimestral, el implante. Miren, ¿qué es lo que más queremos las mujeres, no? ¿Por qué lo usamos más? Porque no tenemos que recordar, por supuesto, ¿no? Lo que queremos es el confort del método. Entonces yo le digo a mis pacientes, mira, una vez al mes pones tu alarma y sabes que te toca tu inyectable, ¿no? Entonces ya, ahí está, te da la comodidad. Una vez al mes nomás me acuerdo de, ay, verdad, ya me toca mi inyección. Diego, apaga tu, ya, gracias. Diego, apaga tu micrófono. Porque otra chica lo usa con éxito. Bueno, eso también es bien importante, pero algunos no lo reconocen, pero casi siempre las pacientes llegan y ya me inicié, ya estoy tomando mi anticonceptivo. Sí, qué bien, ¿quién te lo recomendó? No, es que mi amiga lo usa. Bueno, si tenemos suerte y le va bien, genial, pero no necesariamente es la mejor forma de empezar a utilizar un método anticonceptivo, ¿ok? Después podría confiar para evitar, obviamente, la confianza que uno logre en un método anticonceptivo es fundamental, ¿no? Fundamental. Y sangrar con menos cantidad. La inyectable trimestral produce eso generalmente. ¿Ya? Disminuye el sangrado, hasta puede producir amenorrea, como le he dicho. Igual que el implante subdérmico, ¿no? La otra, por favor. Casey. Ya. Y los métodos anticonceptivos utilizados por las adolescentes. Me gustaría decir los adolescentes también, porque también hay que involucrar a los chicos, a enseñarles más sobre el cuerpo de la mujer y no aquello que aprendieron nada más que a través de las formas tradicionales, lamentablemente en que se aprende sobre sexualidad, ¿no? Que es la pornografía. En fin. Entonces, los métodos más usados por las adolescentes, ¿ve? El inyectable, seguido por la píldora, seguido por el preservativo, el implante subcutáneo ha aumentado su uso, ha aumentado en los últimos años bastante. El dispositivo intrauterino, menos. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de adolescentes todavía no ha sido mamá, la mayoría. Lamentablemente también ese número está cambiando dramáticamente. Luego el parche como un método moderno y el anillo vaginal también, ¿no? Pero como vemos el inyectable como una manera cómoda, discreta, que también la discreción es importantísimo en la adolescencia, y segura. El otro, por favor. Y no se puede dejar, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de sexualidad, no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo con el aborto en el Perú, ¿no? Lamentablemente, cuando se le pregunta a un grupo de mujeres, creo que este fue un estudio de más o menos 3.000, una muestra, no estoy segura, por ahí lo dice. Ahora le vamos a responder a la amiga desde Paraguay. Vamos a terminar con el tema del aborto que está ahorita. Entonces, decía que cuando se le pregunta a un grupo de mujeres de diferentes edades y de diferentes regiones si alguna vez se ha realizado un aborto, el 19% respondió que por lo menos alguna vez.
19%, ¿no? Lo cual refleja una alta incidencia, se llama eso, ¿no?, del aborto en el Perú. Entonces, eh, refleja una situación bastante preocupante. Miren, este estudio se hizo en diferentes regiones y como vemos acá en el centro salió 19%, en el norte 14%, en Lima y Callao 17%, en el sur 21% y en el oriente 26%, ¿no? Y esto no debe reforzar estereotipos, sino lo que debe reforzar es que, o lo que debe de esclarecernos, es que hay una desatención en cuestión de sexualidad, ¿ok? Porque la idea justamente de la educación sexual integral es promover, ¿no?, el autocuidado a través del conocimiento y quitarle ya las benditas y quitarle las orejeras, ¿no?, de que eso no se habla, de que eso no se toca, no, todo lo contrario. Cuanto más informadas estemos, cuanto más informados estén, mayor responsabilidad y mejor autocuidado. La otra, por favor. Esa ya es la última, licenciada. Y no ninguna que dice gracias, qué maleducada yo. Ok. Sí, más bien, bueno, con eso sería el tema que presentó y ahorita iríamos con las preguntas. Ya tenemos una de Johanna que nos ha puesto en el chat desde Paraguay. Ella Sí, pregunta, ¿cuántas veces se puede tomar la pastilla de emergencia? Y para el resto de asistentes pueden ir escribiendo también por el chat sus preguntas. ok. En realidad, ¿cuántas veces se puede tomar? En eso hay muchas veces se infunde mucho temor, ¿no? De que, ay, debes de tomar máximo 2 veces al año o máximo una vez al mes. En realidad, creo que lo que vale la reflexión es que si una persona, si una mujer la ha necesitado tomar 2 o 3 veces, es porque en realidad lo que necesita hacer es revisar un método anticonceptivo, elegir un método anticonceptivo que le dé seguridad, ¿no? Y que no tenga que estar, digamos, consumiendo tan altas dosis de hormonas juntas que le puede traer consecuencias a su salud, ¿no? Entonces, eh, no quiero reforzar yo eso de lo punitivo, ¿no? Sino, en todo caso, sí llevar a la reflexión de que si ya la necesitaste más de 2 veces o 3 veces en un periodo de tiempo, pues lo mejor es reflexionar de que la anticoncepción no la está manejando adecuadamente y que necesitaría ser revisada, ¿no? Ojalá que le haya respondido. Yo creo que sí, licenciada. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden prender su micro a los asistentes o escribirlo por el chat. Daremos unos minutos, licenciada, para que hagan sus demás preguntas los asistentes. Claro que sí. Licenciada, me llegó una pregunta al privado que dice, ¿cada cuánto tiempo debería realizarme el Papa Nicolau después de haber tenido mi primera relación sexual? Bueno, respecto del Papa Nicolau, que repito, es una prueba sencilla, no tiene por qué doler si se hace adecuadamente, y lo recomendable es después en realidad, si nosotros lo vinculamos a la primera relación sexual,
yo podría decir que después, depende de si después de esa primera relación sexual se tuvo varias parejas o no. Pero en sí, después del tercer año de iniciada la vida sexual, debería de hacerse regularmente por 3 años y después puede tomarse una pausa y hacerlo cada 3 años. Pero 3 años consecutivos hacerse pruebas de Papa Nicolau, porque los cambios celulares no son tan seguidos, no son tan frecuentes. Ahora, el Papa Nicolau tiene que verse además digamos, leído, interpretado a la luz también del examen físico. Es muy importante, ¿no? Porque puede ser que el Papa Nicolau salga negativo, pero sí se esté con una lesión vulvar o cervical, entonces no solo para el Papa Nicolau uno debe de ir a un control ginecológico, ¿no? Sino también para una vigilancia de una salud sexual. Pero como tal, como Papa Nicolau, una vez al año, 3 años seguidos y luego puede tomarse una pausa de 3 años, ¿no? Gracias, licenciada. No he recibido más preguntas. La que me enviaron fue por WhatsApp, pero no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Lo que sí, como veo por el chat, les están enviando sus agradecimientos por la ponencia que ha brindado. Creo que tenemos acá varias personas de diferentes lugares de Latinoamérica y también creo que algunos son algunos doctores presentes. Entonces, creo que con eso culminaríamos la ponencia, licenciada. Más bien, agradecerle por apoyarnos a los estudiantes de las diversas carreras de la salud en este tema tan importante que es la educación sexual integral. Gracias, Casey. Gracias a todos ustedes por su participación, su interés de participar de estos eventos. Entonces, ustedes van a adquirir la teoría y quizás mucho más amplia y a profundidad a lo largo de su vida profesional. Y la idea, creo, de mi participación es poderles dejar justamente la semilla, la inquietud de darle un enfoque sin olvidarnos que estamos tratando personas, no somos números, somos personas y cada vez que tengamos una mujer que requiere una pareja, que demanda una consejería, una atención, pensemos que podemos ser nosotros o quizás un ser querido, ¿no? Entonces demos lo mejor de nosotros en un tema tan sensible como es la sexualidad. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Licenciada. Justo me llegó una pregunta justo ya para culminar. Dice que sí es cierto que las pastillas anticonceptivas ponen de mal humor a la mujer. Hay otras razones que nos ponen de más mal humor que una pastilla. En realidad, es innegable que puede haber un cambio, si se quiere, de humor, de ánimo, porque hay un cambio hormonal también por el estímulo, ¿no? Creo que podría hablar de una mayor sensibilidad, quisiera enfocarlo así, y no debería de ser determinante para abandonarlo como método. Si uno le hace una consejería adecuada, un acompañamiento a la paciente, ella podría insistir en este método mirando los beneficios que puede darle. Entonces, y de repente identificar cuál es la causa verdadera de ese mal humor, ¿no? A veces es el acompañante más que la pastilla anticonceptiva. Así que Entiendo, licenciada. Y ahora sí, muchas gracias. Y a los asistentes, acabo de pasar el post-test, lo van llenando y cerramos el Google Meet en 10 minutos. Muchas bueno, gracias a todos por su asistencia y a usted también, licenciada. ok, me despido, buenas noches. Buenas noches con todos.